El que suscribe el diputado Leonardo Pérez Carva, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo del artículo 98 y la fracción tercera del artículo 102 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En días pasados suscribí junto con algunos compañeros legisladores del grupo legislativo al cual pertenezco la iniciativa para reformar el cuarto párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, a efecto de que el Estado garantice a toda persona el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, así como el que las autoridades municipales exenten de cobro el derecho por el registro de nacimiento y expidan gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento, lo que permitirá adecuar la Constitución local al contenido de la Constitución General de la República, elevando a rango de la Constitución estatal el derecho de toda persona a la identidad. Cabe señalar que dicha propuesta de reforma devino de la reciente adición de un octavo párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del corriente, actualmente vigente, la cual menciona que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada de registro de nacimiento. La trascendencia de contemplar este derecho humano en la Constitución General y en la Constitución local permite que el registro y la copia certificada de nacimiento como constancia de existencia de una persona le otorguen a ésta el reconocimiento pleno ante la ley, así como dotarle de identidad mediante el establecimiento de vínculos familiares, culturales y nacionales. Asimismo, la importancia del registro de nacimiento estriba en el hecho de que las niñas y los niños accedan de manera inmediata a una serie de derechos tales como la salud, la educación, la alimentación, la protección al cuidado, al deporte, entre otros más, incluyéndolos de manera inmediata en la vida social, política, económica y cultural del país y de la entidad. Además, se debe considerar que al registrar a niñas y a niños se obtienen características demográficas básicas como el sexo, la edad, la fecha y el lugar de nacimiento, datos indispensables para el conocimiento de la dinámica demográfica nacional que permiten estudiar fenómenos de interés social como la fecundidad y la mortalidad infantil y materna, lo que a su vez hace posible la planeación y aplicación de políticas públicas importantes del país, constituyendo, por lo tanto, una fuente estadística de gran significado para la información que proporcionan. No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que el informe Derecho a la Identidad, la cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009, elaborado por la UNICEF en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, proporcionó una medición del comportamiento del registro de nacimientos en nuestro país para conocer el grado de cobertura a nivel nacional
estatal y municipal. En dicho informe se establece que cuando no existen registros de nacimiento, se afecta a la niñez que pertenece a la población más pobre y marginada, principalmente a los indígenas, migrantes o aquellas personas que habitan en zonas rurales, remotas o fronterizas, y que entre las barreras que obstaculizan el registro universal, gratuito y oportuno de nacimientos se encuentran las económicas relacionadas con los costos de registro y emisión del acta de nacimiento, lo cual constituye una limitante ante tales circunstancias. Resulta de imperiosa necesidad establecer en breve tiempo disposiciones constitucionales y legales a efecto de que las autoridades municipales exenten de cobro el derecho por el registro de nacimiento y expidan gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento, garantizando con ello a toda persona el derecho de identidad. Al respecto, con información consultada en la normateca del gobierno del estado de Hidalgo, se realizó un análisis de manera aleatoria a las leyes de ingresos de 56 municipios de la entidad, correspondientes al ejercicio fiscal 2014, en las cuales se contempla el cobro por diversos conceptos, destacando lo siguiente: 55 municipios contemplan el cobro por concepto de registro de nacimiento dentro de la Oficina de Registro del Estado Familiar. 47 municipios contemplan el cobro por concepto de registro de nacimiento fuera de la Oficina de Registro del Estado Familiar. 48 municipios contemplan el cobro por concepto de registro extemporáneo de nacimiento, es decir, el registro realizado posterior al año de nacimiento. 56 municipios contemplan el cobro por concepto de expedición y certificación de copias, por lo que aún cuando el derecho de identidad ya se encuentra vigente en la Constitución Federal, actualmente las leyes de ingreso de los municipios de la entidad continúan contemplando el cobro por el trámite respectivo ante el registro familiar de los municipios. Aunado a lo anterior, no debemos soslayar el mandato constitucional contemplado en el artículo transitorio segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de junio del corriente, el cual menciona lo siguiente: a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispondrán de 6 meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Por lo que este Congreso local cuenta con un plazo de 6 meses para adecuar el marco jurídico hacendario municipal de la entidad, el cual comenzó a correr el 18 de junio del presente, es decir, al día siguiente de la publicación del decreto correspondiente. Derivado de lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad dar cumplimiento a este mandato constitucional mediante la adición de un segundo párrafo del artículo 98 y de una fracción tercera al artículo 102, ambos de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, con el objeto de establecer de manera expresa la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento, así como la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Si bien es cierto que contamos hasta el mes de diciembre como plazo para realizar las adecuaciones respectivas, la esencia de su planteamiento estriba en lo siguiente: permite hacer efectivo el derecho humano a toda persona a su derecho de identidad
y al registro inmediato del nacimiento consagrado en la Constitución General y, en su caso, en la Constitución local. Permite anticipadamente a los municipios contemplar en sus correspondientes proyectos de ley de ingresos la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Recordemos que, de conformidad con el último párrafo del artículo 5 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, los proyectos de ley de ingresos deberán aprobarse por los ayuntamientos respectivos durante el mes de octubre de cada año y, a más tardar, la primera quincena del mes de noviembre, para que posteriormente los presidentes municipales envíen la iniciativa de ley a este Congreso para efectos de su aprobación y consecuente aplicación en el siguiente ejercicio fiscal. Esto es, al aprobar las disposiciones planteadas en la presente iniciativa, una vez publicadas en el periódico oficial del Estado, los municipios podrán adecuar anticipadamente sus leyes de ingresos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015, evitando con ello modificaciones posteriores a la aprobación y publicación de las respectivas leyes de ingresos que rijan para el próximo año fiscal. Aunado a lo anterior y con el carácter social que implícitamente lleva consigo la presente propuesta, se estaría beneficiando aproximadamente a 50,000 familias anualmente, pues, de conformidad con el documento Prospectiva Demográfica en Hidalgo 2014-2030, emitido por el Consejo Estatal de Población COESPO, el Estado de Hidalgo registró para la mitad del año 2014 2.842.784 habitantes en la entidad, proyectando para el año 2030 3.329.765. De ellos, al estimar para el 2014 una tasa de incremento total de 1.27%, es decir, 12.7 personas por cada 1,000 hidalguenses, y un crecimiento natural de 38.362 personas, teniendo 55.570 nacimientos ante 17.208 defunciones. Mientras que para el año 2030, el ritmo de la población en la entidad disminuirá con respecto al actual estimado, que sea de 0.76%. Esto es, aumentará 8 habitantes por cada 1,000 hidalguenses. Con este acto legislativo haremos que la inscripción de nacimiento en los registros del estado familiar en la entidad sea un elemento esencial e imprescindible del derecho a la identidad. Al mismo tiempo que con la emisión de la copia certificada del acta respectiva se cuente con un documento legal de identidad y acceso a los derechos de las personas, al realizarse sin costo el registro y la emisión de la primera copia certificada, permitiendo acceder a este derecho de manera gratuita y universal a la población hidalguense. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, que adiciona el segundo párrafo del artículo 98 y la fracción tercera del artículo 102 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se adicionan un segundo párrafo del artículo 98 y una fracción tercera al artículo 102 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 98. Las autoridades municipales exentarán de cobro el derecho por el registro de nacimiento. Artículo 102, fracción tercera. La primera copia certificada del acta de nacimiento será expedida sin costo
por las autoridades municipales. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Pachuca de Soto, Hidalgo, a 11 de noviembre del año 2014. Atentamente, diputado Leonardo Pérez Calma, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputado presidente.